interesante y es el Dios que lo hace. Vamos a pasar a la segunda imagen de bien, que vamos a estar leyendo en el libro de Mateo 16, 13 al 17. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea en Filipo, sus discípulos le dice a sus discípulos preguntando: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Respondiendo los discípulos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les cambia la pregunta y les dice en el capítulo 15: ¿y ustedes quién dice que yo soy? A lo que Pedro respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia, por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno. Y queremos pedir, Señor, que sea tu Espíritu derramando fe en esta mañana. Como dice tu palabra, aquel que esté falto de fe, pídala y tú la darás, Señor. Hoy yo te quiero pedir un manto de fe renovada para tu iglesia en esta mañana. Todos los domingos venimos a escuchar quién es Jesús. Y en el caso de ustedes que están sentados el día de hoy de aquel lado, ustedes escuchan lo que otro dice que es Jesús. Y probablemente yo me paro acá y les digo: no, porque Jesús es mi proveedor. Y el domingo que viene predica la pastora y la pastora te dice: Jesús es mi sanador. Y luego viene Santana y dice: Jesús es mi Señor. Y es muy común que aprendamos quién es Jesús por la boca de otro. De hecho, todos los que estamos aquí, alguien nos habló de Jesús por primera vez. Todos los que estamos aquí en algún momento escuchamos de Jesús y aprendimos quién era ese Jesús. Aprendimos, por ejemplo, en mi caso, que me encanta ver testimonios. Yo me meto a YouTube y busco testimonios para ver lo que Dios ha hecho en la vida de nuestras personas. Y probablemente tú también escuchaste un testimonio de una persona que quizás estaba hundido en las drogas y de repente el Señor lo libera. Y has escuchado entonces que Jesús es el liberador. Y probablemente un día viene alguien a predicar y te dice: no, porque yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Y conociste a Jesús como Jesús el sanador. Y el Señor le pregunta a sus discípulos exactamente eso. ¿Qué han escuchado ustedes que dice la gente de mí? Ustedes que están acá, que vienen domingo tras domingo a tu iglesia, ¿qué han escuchado que es el Señor? ¿Qué han escuchado que es Dios? ¿Qué ha hecho Dios en la vida de Genaro, en la vida de Laura, en la vida de los pastores, en la vida de Santana? Ustedes lo han escuchado y probablemente sepan nuestros testimonios de todos los que nos paramos aquí. Pero Jesús le hace a sus discípulos una pregunta más importante, y es: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Porque la realidad es que nosotros nos podemos seguir parando todos los domingos aquí y contarte la versión de Jesús que nosotros conocemos. Pero tengo una mala noticia, y es que la versión de Jesús que yo conozco no puede cambiar tu vida. La versión de Jesús que transformó a Genaro no puede transformar tu vida. La versión de Jesús que salvó a la pastora y a su familia no puede salvar tu vida. ¿Por qué? Porque necesitas conocer a Jesús. No tenemos una relación con Jesús simplemente por escuchar. La fe, dice la palabra, la fe viene por el oír y oír la palabra. Entonces es importante venir domingo tras domingo a actividades como esta, venir a la iglesia, a escuchar prédicas, porque nuestra fe se aumenta cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. Pero nuestra fe nos transforma cuando vivimos lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando entendemos lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo aplaudo la vida de que el Señor haya prosperado a fulano, y doy gloria a Dios que haya sanado a perecero, y glorifico al Padre porque haya ayudado a fulanero. Pero nada de eso va a transformar mi vida si el Señor también no lo hace en mí. Entonces el llamado de lo que te quiero hablar el día de hoy es del Dios que lo hace. Pasemos a la siguiente imagen, ¿te?
Y para contártelo, te quiero contar una historia que pocas veces se cuenta en las iglesias porque no es una historia muy bonita. Además, porque a quien le sucedió, tenemos una imagen como que era la persona perfecta, que fue el rey David. Todos escuchamos de David y escuchamos que David escribió tantos salmos y que escribió tantas canciones y que era un rey que venció a leones y venció a osos, y dice la palabra de Dios que se enfrentó a un gigante y lo tumbó de una sola pedrada. Y hemos escuchado tantas cosas buenas de David que a veces ignoramos que en la vida de David a veces sucedían cosas malas. Y quizás la peor de todas las cosas que le pasó a David es la que te voy a contar el día de hoy. Y mira que a David le pasó muchas cosas malas. Recapitulando, primero, David era tratado como uno de los como no hijo dentro de su casa. Dentro de su casa, mientras todos estaban a la mesa, a David lo tenían fuera porque él no era hijo de la esposa principal de su papá. Entonces a David lo tenían como a un lado. Y eso es malo, pero eso no fue lo peor que le pasó a David. David se tiene que enfrentar contra un gigante que nadie se quería enfrentar. Pero eso no es lo peor que le ha pasado a David. El rey, el propio rey de Israel, el rey Saúl, intentó varias veces matar a David y David tenía que salir huyendo. Pero eso no es lo peor que le ha pasado a David. David lideró un montón de guerras, estaba enfrente, porque en ese entonces el rey tenía que ir enfrente de la batalla, pero ninguna de esas guerras fue lo peor que le pasó a David. Incluso hubo un momento donde David mete la pata y a causa de eso su propio hijo muere. Pero ni siquiera eso es lo peor que le había pasado a David. Cuenta la palabra de Dios en el libro de Samuel que David tenía varios hijos. Y yo te voy a hablar de tres en específico. Tenía una hija llamada Tamar, tenía un hijo llamado Amnón y tenía un hijo llamado Absalón. Tenía otros, pero que no van dentro de esta historia. Y cuenta la palabra que Amnón un día engañó a su hermana Tamar y la violó. ¿Se imaginan ustedes qué escena tan fuerte que un padre tenga que ver a un hijo abusando de otra hija? Y este suceso fue tan grande para la vida de David que literalmente la Biblia dice que David no hizo nada. Porque ¿qué puedes hacer si la ofendida es tu hija, pero el ofensor es también tu hijo? Imagino que quizás le llamaría la atención, pero ¿qué más puedes hacer? La ley mandaba que a ese hijo había que matarlo, pero iba David a mandar a matar a su propio hijo. No creo. Pero entonces, ¿cómo se sentía su hija Tamar con saber que su padre no la defendió? Imagínense qué situación tan conflictiva dentro de la casa de David, que cualquier cosa que él decidiera hacer, sea defender a Tamar, su hija, o defender a su hijo Amnón, en cualquiera de las dos iba a terminar hiriendo a uno de ellos. Y es muy fácil desde fuera decir, no, David tenía que hacer tal cosa y tenía que hacer tal cosa, pero David estaba en el medio. Ambos eran sus hijos, a ambos David los amaba. Y David, le podemos criticar todo lo que usted quiera, pero lo que finalmente hizo fue que no hizo nada. Literalmente David ni abrió la boca sobre el suceso. Se imaginó que eso nunca sucedió. Y tristemente eso sucede en muchas familias, principalmente en los campos, que suceden abusos. Y la familia hace como que nada sucede. Pero eso es una historia para otro día. Pero recuerden que iba a hablar de tres hijos. Estaba Tamar, estaba Amnón y había un tercero que era Absalón. Absalón era hermano de Tamar, no solamente de padre, era hermano de padre y de madre, o sea, era muy cercano a Tamar. Y cuando Absalón escuchó que Amnón había abusado de su hermana, Absalón se volvió loco. Pero más loco se puso Absalón cuando supo que su papá no había hecho nada. Entonces, Absalón desarrolló dos rencores. Uno contra su hermano Amnón y otro contra su padre David. ¿Y cómo resolvió el primero de los rencores? Miren cómo se va poniendo la casa de David. Imagínense cómo era cenar en esa casa. Que la hija había sido abusada por el hermano, el papá no había hecho nada y el otro hermano odiaba al papá y odiaba al otro hermano. Qué escena más bonita se vivía en esa casa. Pero Absalón decide tomar
tomar justicia en sus manos. Y la primera justicia que hace es que manda a matar a su hermano Amnón. Y Amnón literalmente lo mata. Entonces ya Absalón resolvió el primero de los problemas. Ya mató a la persona que había abusado de su hermano, que era otro tema, y era su papá que no había hecho nada. Pero su papá ahí parece que metió la pata, porque David vuelve a hacer algo que pudiéramos criticarle. Es cuando David escucha que Absalón mató a Amnón, lo botó de la casa. Lo botó de la casa por defender a su propia hermana. Y usted podrá decir, no, pero que esa no era la forma, que se tenía que hablar. Podemos decir lo que queramos, pero la realidad es que Absalón estaba defendiendo a su hermana. Y David, que no hizo nada cuando abusaron de su hija, sí hace algo cuando matan al hijo abusador. ¿Y qué hace? Destierra, saca de la casa al único que parecía estar en lo correcto, que era Absalón. Esto, en buen dominicano, le prende, le da pique a Absalón, y Absalón se llena de odio contra su padre. Y dice la palabra de Dios que Absalón se fue a un pueblo y duró 3 años planificando cómo vengarse de su padre. Entonces vamos a seguir viendo el panorama de la vida de David. Recuerden que no estamos hablando simplemente de una historia bíblica, estamos hablando de cosas que David tuvo que vivir. David tenía en su casa una hija abusada que ya no confiaba en su padre porque su padre no lo defendió. Un hijo muerto que lo mató su propio hermano. Y un hijo desterrado que lo había mandado a otra tierra porque había matado a su propio hermano por defender a su hermano. Definitivamente una historia familiar maravillosa. Y cuenta la palabra que luego de muchos años, cuando Absalón planificó cómo vengarse de su padre, lo primero que hizo fue que se paraba en la puerta de la ciudad. Y a todo el que iba entrando a la puerta de la ciudad le decía, ¿cuál es tu problema? Y ellos le decían cualquier problema que tuvieran. Y Absalón les decía, si yo fuera rey, tú no tuvieras ese problema. Y la persona se iba pensando, oh, pero si Absalón fuera rey, yo no tendría problema. Si venía otro y Genaro iba pasando, y cuando Genaro llegaba decía, Genaro, ¿cuál es tu problema? Y Genaro le decía, y Absalón le respondía, si yo fuera rey, tú no tuvieras ese problema. Y iba entrando entonces la pastora, cuando la pastora entraba, Absalón le preguntaba, ¿cuál es tu problema? Y Absalón le decía, si yo fuera rey, tú no tendrías ese problema. Con el tiempo lo que sucedió fue que el reino, que antes era fiel a David, comenzó a ser fiel a Absalón. Y no solamente el pueblo, literalmente hasta el ejército que había prometido obedecer a David, comienza a obedecer a Absalón. Incluso algunos de los mejores amigos de David, que eran sus consejeros, comenzaron a aconsejar a Absalón sobre cómo sacar a su padre del trono. Para recapitular la historia, David tenía una hija abusada que ya no confiaba en él, un hijo muerto porque abusó de su hermana y lo mató su propio hermano, un hermano que un hijo que lo odiaba porque había sido desterrado y ahora estaba dentro de su propio reino intentando armarle una revuelta. Sus consejeros y mejores amigos lo habían traicionado y su ejército ahora estaba con su hijo. ¿Qué ustedes creen que David tuvo que hacer? David tuvo que literalmente salir corriendo. Dice la Biblia que David recogió su trapito y se fue al desierto, huyendo de su propio hijo. Y David, como ustedes saben, David es uno de los escritores del libro de los Salmos. En medio de todo eso, David escribe el siguiente salmo que les voy a leer. Vamos a poner la siguiente diapositiva, pero yo se lo voy a leer desde aquí para leerlo completo. Dice, el Salmo 3, segundo, que se me perdió aquí. Salmo 3 dice, oh Señor, al segundo, como leo en la Reina Valera, dice, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, no hay salvación para él en Dios.
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con voz clamé, esto está en pasado, con voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y dice en el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. David en este salmo está escribiendo un salmo de desesperación. Por eso les aconsejo que vengan a los estudios de los viernes, ya sea virtual o presencial, porque aprendemos este tipo de cosas. Cuando leemos este salmo, suena muy bonito, pero cuando yo sé que David escribe este salmo con una hija que lo odiaba y no confiaba en él, con un hijo muerto, con un hijo que lo odiaba y lo estaba persiguiendo, habiendo perdido todo su ejército, habiendo perdido a todos sus amigos y teniendo que huir, entonces hace sentido que David escriba: mis enemigos se han multiplicado. Y hace sentido que David diga que todo el mundo decía: de esta no la salvará nadie. Literalmente lo que dice en el versículo 2 es que todo el mundo decía: no hay salvación para David. De esta sí es verdad que David no la libra. Y parecería que tenían razón. Porque yo les voy a recapitular algo de la vida de David. Y es que cuando David se enfrentaba contra un oso, dice la Biblia que David mataba el oso. Y cuando David se enfrentaba contra un león, dice la Biblia que David mataba el león. Y cuando David se enfrentó contra un gigante, dice la Biblia que David mató al gigante. Pero ¿qué puede hacer David si ahora con quien se tiene que enfrentar es con su propio hijo? ¿Qué haría usted? Porque es muy fácil, ojalá no le suceda a ninguno, pero sería muy fácil. Si sales a la calle y alguien que no conoces intenta hacerte daño, es muy fácil defenderte y coger un palo y entrarle a palo, o coger una piedra y tirarle una pedrada, porque no lo conoces. Pero ¿y si esa persona es tu hijo? Recuerden que el problema comenzó porque David no quería hacerle daño ni a su hija ni a su hijo. Y todo eso desató el problemón en el que David está metido. Entonces parecería que la gente tiene razón al decir: de esta no lo salva nadie a David. Porque ¿cuál sería la salvación? Matar a su propio hijo. Lo hubiese hecho con Amnón y no tuviera el problema que tiene ahora. ¿Cuál sería la solución? Ir donde su hijo para que su hijo entonces lo mate a él. ¿Cuál sería? ¿Qué haría usted en medio de esa situación? Y David, en medio de todo eso, comienza a recordar. Por eso este salmo, y esta parte es muy importante y necesito que usted la recuerde hasta el final de la predica. En ese salmo número 3, que David está huyendo en el desierto, David comienza a recordar lo que Dios había hecho. Y por eso David habla en pasado, dice: yo clamé. Jehová oyó, clamé en pasado. Por eso David dice: yo dormí y me acosté y desperté en el pasado, porque Jehová me sustentaba. David recuerda que en el pasado Dios había hecho cosas maravillosas. Y yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado con situaciones que parecerían que son más grandes que nosotros. Que hoy tú debes mucho dinero y adivina qué sucede mañana. Los intereses de la tarjeta de crédito suben y debes más dinero. Y tú dices: si ayer yo no tenía para pagar, ¿cómo voy a pagar ahora que debo más? Y ayer tú estabas enfermo y hoy te levantaste con más dolor, con más cansancio, más débil, te sientes peor. Tú estás llevando un tratamiento al pie de la letra y no sientes que mejoras. Y tú dices: y si ayer yo estaba malo, ahora que estoy peor, ¿qué va a hacer de mí? Y parecería que cuando nos encontramos en situaciones que nos superan, recordar lo que Dios hizo nos ayuda a ser agradecidos, pero no es suficiente. Porque ciertamente nosotros mismos nos preguntamos, como la gente decía de David: ¿y cómo se va a librar David de esta? La gente decía de David: de esta no la salva nadie. Y nos hemos encontrado en situaciones así. Pasa a la siguiente diapositiva. Y uno de los principales problemas que la iglesia de hoy en día tiene es que tenemos una iglesia que cree en el Dios que está en la Biblia,
pero no creen en Dios de la Biblia. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Dios abrió el mar rojo para que Moisés pasara? Y tú dices, sí, yo lo creo. Qué bueno. Y yo te pregunto, ¿y tú crees que hubo un momento donde Dios se le apareció a Moisés y prendió una zarza de fuego? Y tú dices, sí, yo lo creo. Y yo te digo, ¿y tú recuerdas la historia que David te ha contado de que había una mujer que no podía tener hijos llamado Ángel? Dios lo escuchó y la bendijo y ella salió embarazada y tuvo un hijo. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? Y tú dices, yo lo creo. El problema de la iglesia hoy en día no es que no creen lo que está en la Biblia. La mayoría de los que se congregan creen lo que está en la Biblia. El problema es que no es lo mismo creer lo que sucedió en el pasado que creer que ese Dios del pasado sigue siendo mi Dios el día de hoy. Y el principal problema que la iglesia tiene cuando enfrenta dificultades no es que sus dificultades sean muy grandes, muy grandes, muy grandes. Es que no creen en un Dios que es más grande que sus dificultades. Entonces, iglesia, no es lo mismo creer que Dios lo hizo a creer que Dios lo hace. No es lo mismo creer que Dios liberó a creer que Dios libera. No es lo mismo creer que Dios sanó a creer que Dios sana. Y desafortunadamente como iglesia hemos caído en creer en un Dios que vive en el pasado. Y el Dios del pasado no puede librarte. Tú necesitas un Dios en el presente. Necesitas tener una relación con Dios hoy. Lo que Dios hizo por ti hace 10 años que viniste a la iglesia, lloraste, te arrepentiste, esa presencia que sentiste en ese momento, qué linda, qué hermosa, pero el día de hoy no te puede salvar. El testimonio que tú escuchaste, que había alguien que le dieron un tiro y el Señor lo sanó y no se murió, ese testimonio del pasado no te puede salvar. Y esa prédica que hace 3, 4 domingos escuchaste, que te estremeció y lloraste, que se te puso la piel de gallina, el día de hoy no sirve para nada. Porque el Señor no hace milagros con la fe de ayer, el Señor hace milagros con la fe de hoy. Y lo único que no se puede reciclar es la fe. La fe que tú tuviste hace tantos años no sirve para nada el día de hoy. Entonces, creer en lo que Dios hizo en la Biblia es importante, pero no es suficiente. Y Dios necesita una iglesia que sepa que cuando todo el mundo diga no hay salvación para él, ellos puedan creer, pero ellos siguen teniendo a Dios que lo hizo y que todavía lo hace. Entonces, como iglesia, es necesario que renovemos nuestra fe. Y el Señor es consciente de que tenemos problemas de fe. Miren, el Señor es tan consciente que tenemos problemas de fe que Él mismo dice que esté falto de fe, mira. ¿Cómo usted cree que yo me levanto todos los días con la misma energía espiritual? No, hay días que yo quisiera quedarme acostado. Y hay días que yo mismo soy el que digo, ¿y cómo yo voy a pagar todo eso? Y hay días que soy yo mismo el que digo, ¿y cómo yo voy a poder con eso? Y hay días que soy yo mismo el que yo digo, ¿y cómo voy a salir de todo eso? Porque ciertamente todos los días aparecerán problemas y situaciones que parecerá que no tienen salida. Y en ese momento de desesperación que David está en el desierto, David reconoce primero que sus enemigos se han incrementado. Segundo, que está viviendo una situación en la que parecerá que ni Dios puede librarlo. Y David comienza a recordar lo que Dios había hecho con él. Pero adivinen que no fue suficiente. Si seguimos adentrándonos a la historia de David, cuenta la palabra de Dios que David tuvo que salir huyendo, y aunque la Biblia no dice exactamente cuánto tiempo, se estima que David duró meses huyendo. Imagínense escondido de cueva en cueva, de desierto en desierto, de ciudad en ciudad, porque quien lo perseguía era su propio hijo. Y David ya no sabía en quién confiar, porque si sus mejores amigos y consejeros a los que David le había dado dinero, posición, autoridad, lo había puesto cerca de ellos, si esos mismos lo habían engañado, ¿en quién podía confiar David? ¿Qué podía hacer David en medio de esa situación? Entonces, hay muchas veces que somos cristianos y que creemos que Dios lo hizo, y como creemos que Dios lo hizo, decimos, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, y venimos a la iglesia constantemente, pero no significa que en medio del desierto en el que nos encontremos
tenemos la fe de que Dios nos va a sacar del desierto. Y por eso nos falta el gozo. Porque ¿qué es el gozo? Bueno, el gozo es la seguridad de que en Dios está nuestra salvación. Y hay tantos cristianos que viven con depresión sencillamente porque no están seguros de que en Dios está su salvación. Y aunque esto tiene un contexto espiritual de salvación, de que cuando yo muera voy a estar en el cielo con el Señor, también tiene un contexto de esta tierra, porque dice la palabra de Dios que el Señor nos bendijo con todas las bendiciones celestes. O sea, ya somos bendecidos con todo lo que necesitamos para esta tierra. Amén. Y eso también es salvación. Y promete la palabra de Dios que si pasamos por medio de agua no nos ahogaremos. Y promete que si pasamos por el medio del fuego no nos quemaremos. Y promete que ninguno de nuestros huesos será roto. Y que si viene el enemigo como un poderoso, como un gigante, el Señor viene detrás como un poderoso gigante. Pero si no creemos que eso puede suceder todavía hoy, entonces desde que llega un problema, perdemos el gozo. Porque es imposible vivir en gozo si no creemos que el Señor nos mantendrá a salvo. David reconoce y dice, no, en el pasado yo dormí, y yo me acosté, y yo desperté, porque en el pasado el Señor me sustentaba. Pero ¿qué hay del día de hoy? Esa situación que tú tienes el día de hoy, que tú no sabes cómo lo vas a pagar, cómo te vas a sanar, cómo lo vas a resolver, cómo lo vas a restaurar, cómo vas a pedir perdón, cómo se va a sanar tu interior, eso que parecería que no tiene situación el día de hoy, te quita el gozo. Pues quizás has estado viviendo de la fe del pasado, pero en el presente quizás no tienes la fe suficiente. Y eso exactamente era lo que le estaba pasando a David. Y si usted me pregunta, David, ¿y tú me estás criticando porque yo me sienta mal? No, todo lo contrario. Te estoy diciendo que aún a alguien tan bueno como David, que el mismo Dios dice que él tenía un corazón como el de Dios. O sea, alguien que Dios mismo dice, esta persona es mi amigo y tiene un corazón conforme al mío. Aún a él llegó momentos donde no tenía fe suficiente para el problema que estaba viviendo. Entonces, si eso era David, ¿qué será de David? ¿Qué será de ti que te encuentras sentado? Que cuando viene un problema tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, lo ideal, si tú me preguntas, David, ¿qué sería lo perfecto? Que tu fe no se mueva. Eso sería lo ideal. Pero seamos realistas, nuestra fe se mueve y nuestra fe flaquea. Y a veces nos sucede como Pedro, que dice la Biblia que Pedro, cuando Jesús lo llamó, comenzó a caminar sobre las aguas, pero desde que vio que los vientos eran muy fuertes, dice la Biblia que su fe falla. Entonces, que nuestra fe falle no es lo ideal, pero es lo que nos sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer en medio de situaciones como estas? Lo primero que tenemos que hacer es saber que el Dios que está en la Biblia es el Dios del día de hoy. Que al Dios al que otros le sirvieron es el Dios al que yo le sirvo. Que el Dios de los testimonios que yo he escuchado es el Dios que puede crear testimonios en mí. Que el Dios que sanó me puede sanar. Que el Dios que liberó me puede liberar. Que el Dios que restauró me puede restaurar. Y si perdemos de vista esto, entonces es imposible salir del desierto. Porque es que humanamente no había salida para el problema de David. Humanamente no había nada que David pudiera hacer, porque ¿cómo David iba a pelear contra su propio hijo? Lo primero, ¿con qué ejército? El ejército se le había virado. Dice la Biblia que le habían quedado unos cuantos hombres. Y David tenía un ejército pequeñito, comparado con el ejército más grande del mundo, que en ese momento era el ejército de Israel, que ahora le servía a su hijo. Entonces, cuando estamos en situaciones como estas, que parecería que no tienen salidas, lo primero es recordar que el Dios que le servimos sigue siendo Dios el día de hoy. Lo siguiente es reconocer que la fe de ayer no me sirve para nada. Yo necesito fe el día de hoy. Y por eso el Señor dice que te falta de fe, pídala. Pero ¿cuándo fue la última vez que pediste fe? Todos los días pedimos, Señor, dame dinero. Señor, dame una pareja. Señor, dame un trabajo, dame salida. Pero ¿cuándo fue la última vez que pediste fe? Porque sin fe, primero, es imposible agradar
Y cuando agradamos a Dios es que Él galardona a los que le buscan. Entonces todas esas cosas que tú estás pidiendo, que tú dices, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, nada de eso sucede sin fe. Y es lo que menos pedimos. Pedimos todo eso, menos lo que activa que todo eso suceda. Entonces lo segundo que te quiero enseñar el día de hoy es que es necesario, iglesia, que pidamos al Señor que renueve y multiplique nuestra fe. Porque crean, como dice la palabra de Dios, hay una parábola de las 10 vírgenes, que las vírgenes estaban durmiendo y 5 de ellas prepararon su lámpara, y cuando llegó el Señor las encontró preparadas. Y porque las encontró preparadas, a esas 5 fue las que se llevó y a las otras 5 las dejó. Usted tiene que estar preparado con su lámpara encendida, con su lámpara llena, para cuando venga la situación, entonces el Señor encuentre fe en usted. Porque lo único que Dios necesita para actuar es que usted crea. Y si usted no cree, entonces el problema ya no es del Señor. El problema es que no hemos llenado nuestra lámpara de fe. La siguiente diapositiva. Hay 3 historias que te voy a contar rápidamente, que es lo tercero que te quiero enseñar, y es que tu fe no puede depender de cómo se vea el final de la historia. Y aquí hay 3 historias que lo demuestran. La primera de ellas es la de Josué, que les voy a contar aquí para allá. Cuenta la palabra de Dios que Moisés había visto, sabía dónde estaba la tierra que el Señor le había prometido, y Moisés manda a 12 espías a observar la tierra y a ver cómo pueden conquistarla. Y de los 12, 10 vinieron diciendo que era imposible. ¿Recuerdan lo que le dijeron a David? No hay salvación. Esos mismos vinieron diciendo eso de, mira, Moisés, olvídate de eso. Vamos a ver si encontramos la tierrita, aquí estamos bien, en realidad, todos los días llueve maná, todos los días tenemos agua, fuego de noche, nube de día, aquí estamos cómodos, pero allá es imposible, dijeron los reyes. Y Josué le dijeron, nos los comeremos como pan. Entonces nuestra fe no puede depender de lo que nuestros ojos están viendo. Porque ciertamente cuando tú abres tu cuenta de banco en tu celular, tus ojos te dicen que no hay forma. Y ciertamente cuando tú miras la cantidad de pastillas que te tienes que tomar, tus ojos te dicen que esto es imposible. Y cuando tú miras que tú has hablado con esa muchacha 200 veces y tu hija todavía te falta el respeto, parecería que es imposible. Pero nuestra fe no puede depender de lo que nuestros ojos ven. Una segunda historia es la de la tsunamita. La tsunamita era una mujer que no podía tener hijos. Un día un profeta pasó, oró por ella, ella pudo tener un hijo, y a los muchos años el hijo murió. Y en medio de que el hijo estaba muerto, el esposo, el mismo esposo, le dice, ponte a llorar a tu muchacho. ¿Qué es lo más lógico? Que si se le muere el hijo, que la madre llore. Y ella no, ella se prepara y sale a caminar a donde estaba el profeta, y todo el que le preguntaba cómo ella estaba, ella decía, yo estoy bien. Y alguien se le acercaba y decía, tsunamita, cuéntame, ¿qué de ti, que tu hijo, que me dijeron que le pasó algo? Ella decía, yo estoy bien. Y el esposo le decía, mujer, pero que el hijo se murió, hay que enterrarlo. Y ella decía, yo estoy bien. A veces tu fe parecerá ridícula, pero tu fe de hoy no puede depender de lo que tus ojos están viendo. Y dice la palabra de Dios que la tsunamita llegó a donde estaba el profeta, o sea, llegó a la presencia de Dios, le contó lo que estaba sucediendo, y adivinen lo que sucedió. Primero, la otra historia, se los comieron como pan. En esa, el profeta vino, oró por el niño, y el niño revivió. La tercera historia es la del horno de fuego. Cuenta la palabra de Dios en el libro de Daniel que habían 3 hombres que le servían al rey, y el rey quería que ellos lo adoraran, no solo que lo sirvieran. Y el rey escribió un decreto que todo el que no adorara al rey iba a ser matado. Parecería que no tenía salvación, porque ¿cómo vas a ir en contra del rey? Y no solamente en contra del rey, en contra de un reguero de chivatos que ellos tenían al lado, que todo el que no adoraba al rey iban y se lo decían de una vez.
Y ellos efectivamente no adoraron al rey. Y miren si Dios es bueno, que Dios le dio una oportunidad, entre comillas. El rey no los mandó a matar de inmediato, sino que los llamó. Y le dijo, ¿es cierto que ustedes no me están adorando? Porque ustedes saben que el que no me adore, y ¡fua! Le diría. Y ellos le dijeron, sí, nosotros no te vamos a adorar. Y el rey les da una oportunidad y dice, no, espérense. Yo les voy a dar una oportunidad y cuando llegue la hora, ustedes se van a postrar y me adorarán. Si no, y ellos dijeron, sepa usted, rey, que no te adoraremos, porque el Dios al que le servimos puede librarnos del horno de fuego. Pero lo poderoso no está en eso. Lo poderoso está en que ellos dijeron, y aunque no nos libraren, no te adoraremos. Y fe, este es el cuarto principio que te quiero enseñar hoy. Primero te dije que tu fe no puedes vivir hoy con la fe de ayer. La fe no se recicla. Lo segundo que te dije es que tu fe no puede depender de lo que ves. Y lo tercero que te dije es que tienes que pedir constantemente fe al Señor. Y lo cuarto que te quiero decir es que tu fe no puede depender de los resultados. Porque muchas veces lo que nosotros llamamos final, para Dios es simplemente parte de la historia. Aleluya. Y lo que parecería que iba a ser el final de ellos, porque ¿qué era lo que les tocaba? Y ellos dijeron, aunque ese sea nuestro final, no te adoraremos. Entonces no puede ser que cuando usted vea que con los medios cristianos honestos usted no pueda salir de la deuda, usted quiera cambiar su final haciendo cosas que no son de Dios. Y no puede ser que cuando con los medios honestos cristianos usted no pueda sanar si usted quiere hacer algo que no venga de parte de Dios, porque entonces usted está intentando doblegarse delante del enemigo para que el enemigo no le dé catapum. Cuando la realidad es que si tu fe depende del resultado, entonces no es fe, es un simple negocio. Porque es muy fácil yo ir donde un empresario y decirle, yo te voy a trabajar 8 horas seguidas sin trabajar, 8 horas sin descansar un solo segundo, si él me pagó por adelantado. Pero si yo tengo que ver a ver si al final él me va a pagar, y si me va a tratar bien, y si me va a pagar tiempo, entonces yo no estoy teniendo fe en esa relación, simplemente estoy haciendo un negocio. Y tu fe no puede depender del resultado, aun cuando parezca que el resultado ya se decidió, porque en el caso de estos 3 jóvenes, el resultado ya estaba decidido. Y ellos dijeron, nosotros no te vamos a adorar porque nuestro Dios tiene el poder de librarnos, pero aunque no nos libre, ni siquiera así te vamos a orar. Cuenta la palabra de Dios que el rey se quilló como nunca, los mandó a tomar, y no solamente los mandó a meter al horno de fuego, sino que dijo, el horno caliéntenlo 7 veces más. Y metió a los 3 en el horno de fuego, y el horno estaba tan caliente que los soldados que metieron a los 3 jóvenes en el horno, los soldados con solo meterlos desde afuera, se murieron por el calor que hacía. Así de caliente estaba el horno. Y cuando ellos estaban dentro del horno, el rey se sorprendió porque decía, ven acá. Y no fueron 3 que nosotros metimos dentro del horno. Y los súbditos le dijeron, sí señor, eran 3 jóvenes los que metimos dentro del horno. Y el rey dijo, ¿y por qué mis ojos están viendo 4? Y uno de ellos tiene forma como el Hijo de Dios. Aleluya. Porque cuando nosotros creemos que el resultado es el final, para los que verdaderamente tienen fe, es solo una parte de la historia. Por eso dice la palabra de Dios, porque para los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan a bien. Incluso lo que parecería el resultado final. Y tú dirás, no, pero ¿para qué yo voy a seguir orando si ya me botaron del trabajo? Eso es solo parte de la historia. Y tú dirás, ¿para qué voy a seguir orando si ya me dieron el diagnóstico en el médico? Antes de venir yo le dije a la pastora, oré por mí para que los resultados salgan limpios, pero ya salieron y estoy enfermo. Eso es solo parte de la historia. Y antes de, es muy fácil decir, Señor, mira, que te den el trabajo, pero después que no te lo dan, tienes que entender que eso es solo parte de la historia. Y cuando tú dices, no, pero ¿para qué seguir pidiendo si ya estábamos peleando, mi esposa y yo, como quiera nos divorciamos? Eso es solo parte de la historia. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Amén. Y si entendemos eso, entonces yo tengo que saber que lo que el mundo llama resultado, para Dios es solo parte de la historia. Por eso dice, aunque no está ahí, dice que el libro de Job, que Job había perdido absolutamente todo. Había perdido a sus amigos, su esposa, que incluso se burlaba de él, había perdido a sus hijos, su riqueza, su casa, su ganado, su respeto, lo había perdido todo. Y en medio de toda esa situación, Job, lo que parecía el resultado, Job dijo, no, es que mi Redentor todavía vive. Y si mi Redentor vive, si mi resultado es el polvo, del polvo el Señor me levantará. Aleluya. Y eso, iglesia, es el fe en vida de Dios. La iglesia de Cristo no puede vivir con una fe reciclada. No podemos vivir con una fe de ayer, porque la fe de ayer hoy no hace nada. Hoy es que tenemos que tener la fe suficiente. Y yo sé que es difícil tener fe en medio de situaciones que parecerían que no tienen salvación. Y precisamente eso fue lo que David creía. Pero en medio de esta situación de David, hay un estudio que yo tengo preparado. Algún día lo daré y cuando lo dé, le voy a avisar para que usted venga al estudio. En medio de esa historia de David que yo te conté, que su hijo lo estaba persiguiendo, que su hija no confiaba en él, que habían matado a un hijo, que su ejército se le había virado, que los amigos lo habían traicionado. En medio de todo eso, David escribió 11 salmos. Hoy leímos el primero de ellos, que es el Salmo 3. Pero David, al final de todo eso, escribió otro salmo, el Salmo número 11, que desde ya les aclaro, en la Biblia los salmos no están en orden cronológico. Y David escribe el Salmo 4. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el Salmo 3, David estaba triste porque David recordaba lo que Dios había hecho por él, pero ciertamente, pasa a la siguiente, pero ciertamente parecería que hoy, aunque en el pasado Dios lo libró, parecería que hoy no había salvación para David. Pero en medio de toda esa situación, si la situación está todavía resuelta, David escribe el Salmo 4 diciendo: respóndame cuando te clamo, oh Dios. Cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis honra e infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y Jehová, escuchen esta parte, Jehová oirá. Ya no está hablando en pasado. Jehová oirá cuando yo a él le clame. Y no solamente dice eso, dice: tiemblen y no pequen, meditad en vuestros corazones, en vuestras camas callad, ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en Dios, porque muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, tu luz. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la que cuando abundaba el grano y el mosto. Y esta es la parte mejor. Ustedes recuerdan que David dijo: yo me acosté, yo me dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Eso fue al principio de todo este problema. Casi al final de este problema, David escribe uno de mis salmos favoritos, el 4:8, cuando dice: yo me acostaré, yo dormiré, y lo haré confiado, porque el Señor es quien me sustenta. Aleluya. Ya David no dependía de la fe del pasado en ese momento. David estaba seguro que aunque su situación parecía que no había cambiado, su fe sí. Y cuando estamos en medio de situaciones tumultuosas, de problemas, de luchas, de incertidumbres, lo primero que tiene que cambiar no es tu situación, es tu fe. Y esto fue lo que cambió en David. Lo primero que comienza a cambiar en David es que David ya no estaba declarando el Dios que lo hizo en el pasado, sino el Dios que lo iba a hacer en el futuro. Y en otro de esos 11 salmos, David dice: Jehová, tú eres mi escudo y mi fortaleza. ¿De quién temeré? No de quién temí, no de lo que pasó, no de lo que me libraste. Me vas a seguir librando porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Y como iglesia tenemos que entender
que nuestra fe no puede vivir en el pasado. Una fe del pasado no te puede transformar hoy en el futuro. Y tú me dirás, David, pero es que yo no sé cómo va a suceder todo esto, yo no sé cómo pagar todo lo que debo, yo no sé cómo yo he intentado quitarme este dolor del familiar que perdí, de la relación que perdí, yo he intentado librarme del rencor, de la envidia, del odio, de la promiscuidad, yo he hecho de todo, yo he escuchado prédicas, canciones, diezmado, ofrendado, yo he leído la Biblia, yo vengo a los estudios y sigo teniendo el mismo problema y parecería que todos los días el problema es más grande. Y si tú me preguntas, ¿y cómo libró Dios a David de lo que le estaba pasando? De lo que parecía que no tenía salida. ¿Cómo Dios libró a David? De lo que parecía que era imposible. Bueno, su hijo tenía el pelo largo, te resumo, y su hijo iba cabalgando, y mientras iba cabalgando su pelo se enganchó en un árbol, y el hijo quedó enganchado y desarmado. Y vino un soldado y lo mató. Y tú dirás, ¿y es eso lo que David quería? No, David no quería que su hijo muriera. Pero era la solución que necesitaba. Y hay veces que no nos van a gustar las cosas que Dios va a hacer, pero ese es el sexto elemento de la fe del día de hoy. Y es que confía aún en las cosas, que Dios le entregue, aún cuando no se parezca a la que ellos pidieron. Quizás lo que David quería era que su hijo llegara y le pidiera perdón y le dijera, papi, mira, todo está bien, vuelve a la casa, excúsame, no tenía hambre y por eso fue que me dio la revuelta. Pero eso no pasó. Y Dios le permite a David salir de la situación sin tener que manchar sus manos de la sangre de su propio hijo. Y usted dirá, bueno, pero Dios debió perdonar al hijo. No, eso es para otra prédica, pero sepa usted que las acciones tienen consecuencias. Y el hijo que era asesino, el hijo era traicionero, y el hijo estaba ocupando un trono que no le pertenecía. Y eso lo predicamos otro día. Pero sepamos primero que Dios libró a David y lo libró sin tener que enfrentarse a su hijo. Y David es restaurado en su trono, vuelve a ser rey, y desafortunadamente su hijo muere, pero queda otro rey en cambio de su hijo, que es Salomón, que de ese también hablaremos otro día. Pero déjame decirte, vuelve a la que estaba anteriormente, la que tiene el salmo largo, la otra, la que estaba dos antes de esa, es que a veces parece que no tenemos salida de la situación que estamos viviendo. Y en medio de todo eso, David también escribió este salmo, el Salmo 121, y mientras lo leemos quiero que te pongas de pie, que cierres tus ojos y que escuches lo que el Señor te quiere decir el día de hoy. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová, tú eres guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y ahora quiero hacer algo que honestamente no hago mucho y que soy consciente que debería hacer más. Y es que quiero orar por ustedes. Pero yo no quiero orar en la oración, aunque también lo tenemos que hacer al final. Pero la oración de hoy no es para el que no ha aceptado a Jesús, eso lo hacemos al final. La oración de hoy es para el que reconoce que la fe de ayer se le agotó y que necesita fe hoy nueva. La oración de hoy es para el que sabe que el problema ya es más grande que él. La oración de hoy ya es para el que sabe que con sus propias fuerzas no puede. La oración de hoy es para el que dice, como le decían a David, ¿y quién lo librará de esto? Si tú eres de los que te falta fe, yo
te quiero pedir que pases acá adelante y me permitas orar, porque quiero llamar también al pastor, a Genaro, a Santana, a Juan Tomás, para que me ayuden a orar. Y no pierdan la oportunidad de, como dice la palabra de Dios, el que esté falta de fe, pídala. Este es el momento de pedirla. Si el problema te ha quedado grande, si la situación parece no tener salida, yo te invito a pasar acá enfrente y nosotros vamos a orar, no porque el problema se resuelva, sino para que el Señor te dé la fe que necesitas hoy, para que tú tengas tu testimonio. Recuerda como dijimos al principio que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y quiénes decían ellos que yo soy? Esa es la fe que necesitas, la que necesitas es la que, es que cuando Jesús te pregunta, ¿y quién dices tú que yo soy? Necesitas construir el testimonio de poder decir, tú eres el Dios que me libró, tú eres el Dios que me sanó, tú eres el Dios que me rescató, tú eres el Dios que me restauró. Entonces te quiero pedir que levantes tus manos, que cierres tus ojos, ya bien con la canción que te había dicho. Y que mientras tienes tus ojos levantados, quiero decirte de parte del Señor, mira a las flores del campo, que ni siquiera el rey Salomón se vistió como una de ellas. ¿Acaso no eres tú mayor que ellas? Y mira a las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, y el Señor las alimenta todos los días. Tú eres más importante que cada una de ellas. El séptimo punto de esta fe del día de hoy es saber que Dios lo hace hoy, porque hoy tú eres importante para Dios. El enemigo seguro te ha engañado para hacerte pensar que no vales el milagro, que no lo mereces, que no mereces ser sanado, que no mereces ser restaurado, que no mereces ser prosperado, que ya metiste la pata, que ya es demasiado tarde. Y el Señor te dice, tú hoy sigue siendo importante para mí. Mis promesas siguen estando vigentes en tu vida. No dejes de creer, no dejes de creer, porque no se lo olvida el que te guarda. Si tú me preguntas cómo el Señor me va a sacar de este problema, yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo que yo sí sé es que Él no se va a dormir en medio de tu problema. Si tú me preguntas cómo yo puedo dormir, cómo puedo descansar, cómo puedo tener paz en medio de lo que me está sucediendo, yo te voy a decir, puedes descansar y dormir tranquilo, porque mientras tú duermes, el que te guarda está despierto. No se va a olvidar que te duerme, iglesia. Vamos a orar por los hermanos acá. Puedes subirlo ya bien en lo que vamos.
Cuando crees que Él está callado, Él está trabajando y reclama esta promesa y dile: no dormirá el que te guardará, su promesa cumplirá y testificarás de lo que Dios hará y verás que su palabra no miente, su silencio no te turbe, que su silencio no te turbe. Algo grande prepara para ti, algo grande prepara para ti, que su silencio no te turbe, que su silencio no te turbe. Algo grande prepara para ti, algo grande prepara para ti. Y tú verás, no dormirá el que te guardará, su promesa cumplirá y testificarás de lo que Dios hará y verás que su palabra no miente, que su silencio no te turbe, que su silencio no te turbe. Algo grande prepara para ti, algo grande prepara para ti, que su silencio no te turbe, que su silencio no te turbe. Algo grande prepara para ti, algo grande prepara para ti. Y tú verás que no dormirá el que te guardará, su promesa cumplirá y testificarás de lo que Dios hará y verás que su palabra no miente. Iglesia, le servimos a un Dios que su palabra no miente. Por eso su palabra de ayer, hoy es cierta. Y cuando Él dijo: yo soy el que sano, Él sana hoy. Y cuando Él dijo: yo soy el que restauro, Él restaura hoy. Y cuando Él dijo: yo soy el que libero, Él libera el día de hoy. No dejes pasar este momento para depositar tu fe delante del Señor, para confiar completamente en Dios. Si tienes una petición especial de oración, pasa al frente. Este es el momento de recibir tu fe de parte de Dios. Si tú dices: yo quiero servirle a ese Dios, yo quiero servirle a ese Dios que no duerme mientras yo descanso, yo quiero servirle a ese Dios que no miente, también te quiero invitar a que pases al frente y me dejes orar por mí y me dejes depositar en mis manos del único que puede cuidarte, de tu escudo, de tu fortaleza. No dormirá